Hola, en este video te voy a enseñar el principio de Arquímedes, llamado empuje. Empuje es la fuerza que hace un líquido cuando introducimos un objeto en él. Por ejemplo, cuando introducimos esta pelota, vemos que el agua sostiene la pelota. Eso quiere decir que está haciendo una fuerza igual al peso. Si ponemos este bloque de madera, vemos que se sostiene en el agua. Eso quiere decir que hay una fuerza igual al peso que sostiene ese bloque de madera. A esa fuerza se la llama empuje. La pregunta es, ¿de qué depende el empuje? ¿Qué factores son los que intervienen para dar la fuerza llamada empuje? En primer lugar, podemos observar que al introducir una pelota, introducirla cada vez más, podemos ver que la fuerza va aumentando a medida que introducimos la pelota. Si la soltamos, esa fuerza se manifiesta tirando la pelota hacia arriba, como pasó ahora. Entonces, podemos decir que el volumen del objeto que se introduce tiene incidencia en el empuje. A más volumen, mayor empuje. Podríamos pensar en una relación directamente proporcional entre el volumen introducido y el empuje. Para eso vamos a utilizar tres barras de un hierro que son del mismo material y de la misma superficie de base, pero diferentes alturas. Lo que podemos hacer para medir el empuje que le hace el líquido a este objeto es pesarlo en el aire, luego pesarlo dentro del agua, a esto se le llama peso aparente, y a la diferencia de pesos en el aire y en el agua, la diferencia de peso y peso aparente, es el empuje, porque es la fuerza que hace el agua. Entonces, si yo mido el empuje que le hace a este objeto, luego mido el empuje que le hace a este objeto, siguiendo el mismo procedimiento, y midiendo el empuje que le hace a este objeto, y vemos que el empuje crece, podemos decir que el volumen incide en el empuje que hace el agua, o que hace un fluido. Esa sería una experiencia que podemos hacer. Otra pregunta que nos hacemos a veces es si el tipo de material que se introduce en el fluido tiene incidencia en el empuje. Acá tengo dos materiales que son del mismo diámetro, la misma altura, pero que son distintos materiales. Esto es hierro y esto es aluminio. Si yo mido el empuje que le hace el agua, por ejemplo, a estos dos materiales y el empuje es el mismo, bueno, en ese caso puedo deducir que no importa el material, el empuje va a ser igual. Ahora, si el empuje es distinto, podemos pensar que sí importa el material y que el empuje depende del tipo de material que introducimos en el fluido. ¿Cómo medimos el empuje en cada caso? Lo mismo que hicimos recién. Se pesa en el aire, se pesa en el agua, peso aparente, y la diferencia de peso me da el empuje. Ahora veamos si el tipo de fluido, o sea, aceite, agua u otro fluido, inciden en el valor del empuje. ¿Cómo podríamos darnos cuenta de eso? Bien, medimos el empuje en un líquido y con el mismo objeto medimos el empuje en otro líquido, por ejemplo en aceite. Si el empuje me da lo mismo, quiere decir que la densidad del fluido no afecta al empuje. Ahora, si el empuje me da distinto, quiere decir que la densidad del fluido sí afecta al empuje. Si hay más empuje en el agua que en el aceite, quiere decir que a mayor densidad del líquido, mayor empuje. Ahora, si hay más empuje en el aceite, quiere decir que a menor densidad del fluido, más empuje. ¿Por qué digo esto? Porque la densidad del aceite es menor a la densidad del agua. Entonces, tenemos que ver la relación densidad de aceite o densidad del fluido con el empuje.
Otra cosa que sucede con el empuje es saber el tema de la flotabilidad. Si un objeto flota, ¿qué significa? Que el empuje es igual al peso. Por ejemplo, en este caso, veamos ahora este pedazo de madera. ¿Flota? Sí. Quiere decir que hay una fuerza igual y opuesta que la sostiene. Ahora, si yo introduzco este pedazo de hierro o de aluminio, veo que no flota, que llega al fondo. Eso significa que el peso es mayor al empuje. Por eso que el objeto se hunde. Estas experiencias que yo estoy comentando ahora, te las voy a explicar en la siguiente parte del video, en la cual muestro las imágenes de las mediciones y hacemos un análisis de cada una de ellas para poder encontrar de qué depende el empuje, de qué factores afectan, si la densidad, el volumen, el tipo de material, afectan a la fuerza que hace el agua llamada empuje.